Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 26. Tener esto hecho para un sábado se siente extraño y antinatural, de hecho, lo escribí como lo haría normalmente, terminando el primer borrador un jueves, para que College Fall pudiera revisarlo el viernes. Parece que recuerdo haberme dicho a mí mismo que reduciría el recuento de palabras a 10,000 ahora que también estábamos haciendo actualizaciones semanales. ¿Qué pasó con eso, Coeur? Maldita sea. En realidad, este capítulo tenía otras 3,500 palabras adjuntas inicialmente, pero College Fall sugirió que era mejor guardarlas y publicar esto como está aquí. Puedes culparla por eso si quieres, cuando haya terminado de tener resaca. Sin lanzarse F a los lobos aquí, me pidieron que incluyera este XD, y College Fall realmente ayudó mucho con este capítulo, así que muchas gracias. Beta. Tonto de la universidad. Parte de portada. Un tomo atrapado en casa. Capítulo 26, entre líneas. La formación habría sido una visión imponente, como la de un prisionero condenado escoltado sin ninguna esperanza de escapar, si el hombre reacio en el centro no hubiera estado tan descaradamente desconcertado. Jaune puso los ojos en blanco, un breve suspiro se le escapó mientras permitía que su equipo lo obligara a avanzar. Sabes, dijo, no tienes que tratar esto tan seriamente. Son solo unas pocas quemaduras pequeñas. Entonces no te importará que los revisen, dijo Blake desde atrás. Solo digo que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no decimos que lo hicimos y no lo hacemos, y luego nos relajamos en nuestra habitación o algo así? Cállate, ordenó Weiss, el frío en su chasquido lo hizo parpadear. Estás herido, continuó, y no vamos a ignorar eso. Si no te cuidas, lo haremos por ti. Ahora muévete. Ella siguió la orden con un empujón firme pero suave. Jaune avanzó, aunque apenas tenía otra opción. ¿Por qué estaba tan molesta? No era como si alguien hubiera sido realmente herido, había sufrido peor en esta vida solo. Miró hacia Jan en busca de una respuesta, pero solo recibió una mirada severa de la niña. No hay ayuda allí. ¿Qué pasaba con todos ellos? Fueron solo unas pocas quemaduras, después de todo, poco más que una canción. La nariz de Blake se arrugó de disgusto, y una mirada de ella dejó en claro que tampoco recibiría ayuda de esa esquina. Kitsune estaba en su escritorio cuando entraron en la enfermería. Sus oídos se animaron ante el ruido y se volvió con una expresión aburrida que se escapó cuando lo vio. Weiss se enfureció ante la sonrisa intrigada en el rostro de la mujer, pero Jaune lo sabía mejor. No era él a quien estaba feliz de ver, sino más bien las quemaduras en sus brazos. Omi, dijo, y la calidad de sacarina de su voz hizo que sus ojos se pusieran en blanco. ¿Qué ha pasado aquí? No deberías decirme. Dibujó, tú eres el médico. Ella le pellizcó el brazo, con fuerza. Se las arregló para evitar hacer una mueca, pero fue una llamada cercana y sus ojos se llenaron de lágrimas de dolor. Ese había sido su brazo gravemente quemado y la sensación era nada menos que agonía. No dejó de notar cómo su cola se agitaba felizmente detrás de ella. Se lesionó en clase, explicó Weiss, hubo un accidente. Tomó una ráfaga de polvo de fuego de frente. La señorita Godwich nos dijo que lo trajéramos aquí. Lo que no se dijo fue que obviamente no había confiado en que él viniera solo, pero el médico parecía más interesado en sus lesiones que en la explicación de cómo las había ganado. Solo deseaba que su interés fuera de naturaleza más profesional. Sune tocó su piel, los ojos se levantaron ocasionalmente para medir su reacción. Oh, sí, esto ciertamente parece doloroso, tan doloroso. Tosió cuando notó que todos la miraban. Bueno, las quemaduras se ven mal en su mayor parte, pero no las llamaría demasiado graves. Su aura parece haber evitado gran parte del daño inicial. De lo contrario, te verías mucho peor que esto. Había estallado en el último segundo, podía recordarlo. Sin embargo, no lo llamaría afortunado, aunque solo fuera porque se suponía que debía estar activo constantemente. Me ha estado decepcionando últimamente.
Todavía no estoy más cerca de entender por qué, pero ahora tengo que preguntarme por qué me ayudó esta vez y no a los demás. No podía ser contra quien se enfrentaba, porque había flaqueado cuando había luchado contra los malaquitas y eran enemigos. Simplemente no tenía sentido. ¿Soy libre de irme entonces? Weiss gruñó a su lado, pero fue el médico sacudiendo la cabeza lo que lo hizo suspirar. Incluso si el daño es leve, aún necesitará ser tratado por ello. Tengo un poco de ungüento y crema que se puede frotar en ellos para fomentar la curación, y sería mejor si te quedaras aquí esta noche en caso de que algo salga mal. ¿Por qué tiene que quedarse aquí?, preguntó Weiss. Había una cierta cualidad en su tono, una extraña renuencia que no esperaba escuchar considerando su reciente respuesta a su propio deseo de irse. Dijiste que no hay ningún daño. Seguramente puede tomar la crema y usarla en nuestro dormitorio. El daño externo es leve, explicó Tsune, pero como siempre con el fuego, existe la posibilidad de que haya afectado su sistema respiratorio. Puede que no lo haya hecho, pero si tiene problemas para respirar, preferiría que estuviera aquí donde pueda tratarlo. Los ojos marrones del fauno se entrecerraron juguetonamente. ¿Es eso lo que deseaba escuchar, señorita Schnee? ¿O había otra razón para que dudaras de mis intenciones? Sospecho que tendría más problemas para respirar si se quedara, espetó Weiss con un tono más frustrado. Le tomó unos momentos darse cuenta de que probablemente estaba dirigido a él, no a Tsune, ya que la risa de Tsune le recordó por qué. Ah, sí, Weiss probablemente pensó que intentaría hacer algo con ella si se quedaba a pasar la noche otra vez. Como si alguien le hiciera más a Tsune que ella a ellos. Si bien apreció su preocupación por mi profesionalismo, comenzó el médico, aparentemente divertido por la mirada indignada de Weiss, quiero que sepas que prefiero que mis hombres sigan respirando. Sin mencionar un poco menos bien hecho. Yo, no tengo idea de lo que quieres decir, afirmó Weiss. Oh, creo que sí. Se interpuso entre los dos antes de que la situación pudiera empeorar. A Kitsune le encantaba jugar con gente así y Weiss era posiblemente la peor persona para hacerlo. Está bien, dijo, me quedaré aquí y si me das la crema, me la pondré. Muéstrame tus manos. Sus manos. Jaune parpadeó sorprendida, pero se los tendió a pesar de todo. Eso resultó ser un error un segundo después, cuando la mujer golpeó bruscamente contra ellos. Gritó y los acunó contra su pecho. ¿Para qué demonios fue eso? Ahí lo tienes, dijo, como si el dolor lo explicara todo. Tus manos están tan quemadas como tus brazos. Usarlos para aplicar la crema solo conduciría a un daño mayor. Parte de ella podría convertirse en daño nervioso permanente. Si ese era el caso, parecía increíblemente impenitente de haberlos golpeado. Deshazte de tu camisa. Aplicaré la crema yo mismo. Eso realmente no será necesario. ¿Eres tímido? Ella sonrió, qué curioso. No es nada que no haya visto antes. Ella miró intencionadamente hacia su mitad inferior o sentía. Tímido, no, asustado, sí. Jaune era más que consciente de su reputación, pero también sabía exactamente con quién estaba tratando y la idea de que ella frotara crema en sus heridas no era particularmente inspiradora. Vaya, use mis uñas, tonto yo. Oh querido, ahora tú también estás sangrando, permítanme coser eso. Anestesia, ¿por qué necesitaríamos eso cuando tengo una aguja y hilo perfectamente buenos? Había vivido más de 1000 años, claro, pero eso no significaba que pudiera ignorar el dolor por completo. Tal vez sería lo mejor si lo cuidáramos, sugirió Weiss, para su alivio. Somos su equipo, y debes estar terriblemente ocupado. No quisiéramos imponernos, dijo, incluso cuando comenzó a darle la vuelta. Blake y Yang se quedaron a ambos lados, y lo que una vez había sido una escolta de prisioneros en la enfermería ahora era una formación de extracción perfecta de la misma. Por el sonido de las risas de Tsune, ella también lo notó. ¿Cómo puedo discutir con eso?, dijo. Muy bien, si deseas ser sensible con tu compañero de equipo, ¿quién soy yo para objetar? Déjame buscar el ungüento. Él soltó un suspiro de alivio cuando ella se alejó. Por incómodo que pudiera imaginar, al menos podía confiar en que las chicas no arrastrarían sus uñas contra su carne quemada o apretarían su piel torturada o alguna otra cosa horrible.
Bueno, no a menos que quisieran hacerlo ellos mismos la próxima vez que los enojara. Gracias por salvar, Weiss. ¿Qué ahorrar? Yang se echó a reír. Le preocupa que vuelvas a golpear al médico. ¿En serio, Weiss? Suspiró, ignorando la gota de sudor que corría por su cabeza cuando su compañero le disparó a Yang una mirada molesta. Sé que tengo una reputación, pero creo que las quemaduras de segundo grado serían un desvío para cualquiera. Te sorprenderías, murmuró Blake, al mismo tiempo que Weiss gruñó no te lo dejaría pasar. Weiss le disparó a Blake una mirada, pero no tan severa como la mirada de advertencia que le disparó a Yang cuando la rubia se acercó. No te vendas corto, papá, susurró Yang con una risa en los ojos. Algunas personas encuentran las cicatrices atractivas, ¿no crees? Cállate, tú, advirtió Weiss, antes de alejarse de él cuando el médico regresó. Tengo dos opciones, dijo el fauno zorro con una sonrisa. Ambos lograrán los mismos beneficios, pero este es particularmente bueno para una piel sana y hermosa. ¿Cómo? Preguntó Yang. Contiene microperlas y otros agentes exfoliantes. En su piel quemada, tomaremos el otro, gritó rápidamente. La cola de Tsune parecía caer. ¿Estás seguro? Como médico, creo que recetaría el otro. Weiss suspiró y dio un paso adelante, pero para su alivio deslizó el que el médico parecía reacio a ceder. Gracias, dijo la heredera, veremos a nuestro compañero de equipo ahora, así que no te preocupes. ¿Podría él? Gracias, señorita Kitsune, dijo Weiss, antes de cerrar la cortina alrededor de su cama. Sabes, ella es una maestra, recordó Blake en un tono divertido, me sorprende que cuestiones su juicio de esa manera. Bueno, me sorprende que se acueste con un estudiante, así que creo que tengo pocas dudas justificadas, respondió Weiss, antes de cruzar los brazos y mirar a Jaune. Terminemos con esto, Jaune. Tira. Oh, Weiss, ni en 1.000.000 de repeticiones podía dejar pasar esa. ¿Por qué Weiss? Pensé que nunca preguntarías. Bromeó Jaune, incluso mientras se alejaba de ellos para comenzar a levantar su camisa sobre su espalda, mientras aún se cubría el pecho y el estómago. Algo, probablemente el tubo, lo golpeó instantáneamente cerca de la columna vertebral. ¿Estás seguro de que quieres dar este tipo de ejemplo frente a los niños? Algo más, probablemente el tacón de los zapatos, si la sensación de un tacón de aguja era una pista, también lo golpeó en la espalda. Al menos tuvo la misericordia de golpear en otro lugar que no fuera la quemadura, y lo hizo inclinarse al mismo tiempo. ¿Crees que así es como están en el dormitorio? Yang falló totalmente en susurrarle a Blake. Ella atrapó la tina de ungüento en el costado de su cabeza como recompensa, esta vez arrojada por él. La rubia se rió mientras desenroscaba la parte superior y pasaba un dedo por ella. Frío. El frío está bien conmigo, se rió Jaune mientras se ponía la camisa sobre la cabeza y la sostenía contra su pecho y estómago. Su piel se pinchaba y hormigueaba en el aire fresco, pero todavía había una aterradora sensación de ardor allí, de una llama que no se apagaba. La loción fría sería una bendición si se deshiciera de eso. Blake y Yang tomaron algunos en sus manos y los frotaron, al igual que Weiss. No fue hasta que todos se detuvieron, con las manos a unos centímetros de su cuerpo y rostros vacilantes, que la atmósfera y la realidad se estrellaron. Bueno, socio, esto es incómodo. Incómodo era una forma de decirlo, pensó Weiss mientras miraba sus manos y luego a su compañero en topless. No había nada sexual al respecto, en realidad, ya que la bilis incómoda amenazaba con subir por su garganta. Las partes de su brazo que no estaban carbonizadas eran rosadas, con ampollas hasta los hombros, e incluso algo de rojo salpicaba hacia su cuello. Aura ya estaba ayudando en algunos aspectos, pero dudaba que incluso la mujer más desesperada de Viacom hubiera querido tocarlo en su estado actual. Está herido, pensó. Por mi culpa. Una mirada rápida a Blake y Yang le dijo que estaban mirando con el mismo horror que ella. Al menos ninguno de los dos la miraba con culpa en los ojos. Tu pequeña misericordia, eso. ¿Ayudaría si cerrara los ojos? Preguntó Jaune. Podríamos atenuar las luces, ofreció también. Eso no será necesario, negó Weiss, reuniendo su determinación y dando el paso.
Ella colocó cuidadosamente su mano sobre su hombro, con las yemas de los dedos rozando lo peor de lo que vio. Jaune siseó, apretando los omóplatos, y así su mano retrocedió. ¿Estás bien? Comenzó de inmediato. Lo hice. Jaune volvió a silbar, pero esta vez dejando salir aire mientras sacudía la cabeza. ¿Estás bien? Hace frío. Sus músculos se aflojaron mientras los relajaba deliberadamente. No está mal, solo me sorprendió. Tomando su relajación como consentimiento, ella bajó su mano nuevamente, suavemente, por supuesto, y la cepilló una vez más sobre su piel. Esta vez Jaune no se inmutó, por lo que comenzó a aplicar el ungüento en serio. ¿Cómo está? Weiss finalmente preguntó después de que se aplicó el primer beat. ¿Cómo se siente? Todavía frío, dijo Jaune, pero no está mal. Es genial. Se encogió de hombros experimentalmente, pero pronto se relajó de nuevo. Sin embargo, se siente bien, menos doloroso. Sonaba más relajado. Eso pareció dar a Blake y Yang más confianza. Con un movimiento de cabeza, Weiss se aplicó un poco más de crema blanca en los dedos, y juntos los tres se inclinaron hacia adelante para aplicarla. Muy pronto Blake tomó su brazo derecho, Yang a su izquierda, dejando sus anchos hombros para Weiss. Jaune dejó escapar suspiros de puro alivio mientras continuaban, y les dio más confianza de que estaban en el camino correcto. Weiss se vio obligada a sacudir la cabeza mientras sacaba un poco más de crema y frotaba suavemente contra su piel. ¿Cómo podía permanecer callado con tanto daño? Ella no tenía idea. Había estado usando su abrigo y camisa antes, claro, y ella necesitaría reemplazarlos, pero habían trabajado para ocultar gran parte del daño. Parte de ese carbón de antes no era piel quemada, sino tela quemada en la piel. Ella acababa de asumir por su capacidad para conversar y poner excusas que las lesiones eran menores, pero mirándolo. ¿Cómo podría simplemente ignorar todo este dolor? ¿Cómo podía ignorar quién lo había causado? Ese hecho hizo que sus músculos se apretaran, aunque se aseguró de no agarrar la piel de su compañero herido y lastimarlo. Ella habría estado gritando de dolor, o peor, si él no hubiera intervenido. En lugar de, la furia ardía detrás de sus ojos, y por una vez fue una ira irradiada completamente hacia adentro. ¿Weiss? ¿Hay algo mal? Preguntó Jaune, todavía mirando hacia otro lado y esperándola pacientemente. Te detuviste. Ella limpió su culpa rápidamente. Antes de que Blake o Yang pudieran dispararle más que una mirada inquisitiva, ella ya estaba sacudiendo la cabeza mientras volvía a aplicar ungüento en su espalda. Estaba contenta de no tener que mirarlo a los ojos. Nada, solo quiero asegurarme de que se aplique correctamente. ¿Duele? En absoluto, negó Jaune. Di lo que quieras sobre Tsune, y hay mucho que decir, pero ella conoce su medicina. Eso no era lo que quería decir, susurró Weiss, me refería a las quemaduras. Casi podía escuchar la sonrisa en su tono. Ya no. Ya me siento mejor. Ya no, eso significaba que lo había hecho antes. Y mejor no significaba que todo se había ido o que no lo sentía, solo que lo aceptaba. Había algo repugnante en esa declaración. Algo que la hizo apretar los dientes y luchar para resistirse a decir algo. No debería tener que aceptarlo. No habría tenido que hacerlo, si no fuera por su estúpido error. Trabajaron en una conversación silenciosa durante los siguientes 10 minutos, aunque Weiss permaneció en silencio durante todo el proceso. Yang se burlaba de él incesantemente por recibir un masaje de sus hijas, algo que aparentemente había hecho una o dos veces por su padre después de sus misiones, y como una forma de ganar algo de dinero extra. El pensamiento le trajo recuerdos de su propio padre, quien también sabía que recibía masajes para manejar su estrés. Sin embargo, nunca le había preguntado a ella ni a Winter. Tenía un equipo de masajistas personales y no perdería el tiempo con ellos. Fue después de que ella terminó con el brazo de Jaune y comenzó a trabajar en su hombro que notó la forma en que se agarraba el abrigo y la camisa al pecho. Sus ojos se entrecerraron. ¿Era eso algo de decoloración que podía ver? Ella extendió la mano para agarrar el paquete de tela, pero él lo mantuvo firme. Suéltalo, dijo, llamando la atención de los otros dos. Solo mis brazos y hombros se quemaron, protestó Jaune, continuando aferrándose a su ropa. Ella podría haberlo creído tímido si no lo supiera mejor.
Se había parado frente a ellos desnudo de la cintura para abajo una vez y ni siquiera pestañeó. Él estaba escondiendo algo, ella lo sabía. No me tomes por idiota, espetó y luchó por la tela, forzándola a un lado. No voy a dejar que te sientes allí con más lesiones porque no lo harás. El abrigo se le deslizó de las manos, y Weiss jadeó. Te dije que no era una quemadura, dijo Jaune, pero no sonó como una burla mientras liberaba su brazo derecho de Blake para cubrir las espeluznantes marcas en su estómago de la vista. Weiss los apartó suavemente y, a pesar de cierta resistencia inicial, Jaune la dejó. Sin embargo, él no la miraría a los ojos, aunque honestamente eso apenas importaba. Sus ojos yacían paralizados en las cicatrices que cruzaban el estómago de su pareja. Cortaron un camino horizontal a través de su estómago, y la carne levantada chocó en rosas brillantes mezclados con blanco. Parecía que alguien se había llevado una picadora de carne al estómago. Ella sofocó despiadadamente el primer tinte de simpatía. La cicatriz avergonzó a la suya. ¿Eso es del Beowulf? Blake preguntó, recordándole su presencia. Los ojos de Weiss se abrieron, pero captó el significado de su compañera de equipo un segundo después. El Beowulf que había intentado matar a su madre, ella recordaba la historia ahora. Ella soltó sus brazos, pero esta vez él no se molestó en cubrir el daño. No podía apartar los ojos de eso. Mis ojos están aquí arriba, Weiss. Muy bien, tal vez ella podría, aunque solo sea por un segundo. Ni siquiera puedo imaginar cómo debe haberse sentido eso, suspiró Blake. Había escuchado la historia, pero verlos es un asunto completamente diferente. Son mucho más grande de lo que esperaba. Estoy acostumbrado a ellos, dijo. Yo solo, no pensé que querrías verlos. Se encogió de hombros ante Yang. No a todo el mundo le gustan las cicatrices, ya sabes. Algunas personas los encuentran perturbadores. Eso fue, la idea era tonta, increíblemente, y no solo por la interminable fila de paramours que había tenido que demostrar lo contrario. Se les exigía un estándar más bajo. No eran niños superficiales para ser desanimados así. ¿Y cómo se atreve a actuar como si tuviera que hacer concesiones para ellos? No debería haberse sentido molesto por su cuerpo. No es así. Cualquiera que piense de esa manera es un simplón, y tienes mi permiso para ignorarlos. Jaune torció su cuello en un intento de verla, pero ella lo hizo más fácil mientras caminaba directamente frente a él y se arrodilló. Hizo que retirara el abrigo para esconderlos, pero ella lo agarró de la muñeca. No lo hagas, dijo, pero no había nada difícil en cómo lo dijo. Deberíamos frotar un poco de la crema, por si acaso. No sabes si la capa debajo de tu piel se ha quemado. No creo que funcione así, trató de decir Jaune con una sonrisa. Además, no tienes que hacerlo. Puedo ponerme un poco de crema más tarde si me apetece. No es importación. Cállate, dijo sin rodeos, incluso mientras tomaba una gran cantidad de crema en su mano y los frotaba. Solo recuéstese y déjeme terminar con esto. Miró a las chicas a cada lado de él. Conténgalos y trata de resistirse. Rápidamente agarraron sus brazos y los sostuvieron en alto, obligándolo a exponer su pecho. Pero ni siquiera hice nada todavía. Jaune protestó. Silencio, papá, dijo Jan, aunque no lo soltó. Honestamente, pensé que se suponía que Blake era el bebé de la familia. Disculpe. Preguntó Blake. Sin embargo, ella no la soltó, incluso cuando las dos chicas comenzaron a discutir sobre su cabeza. Weiss los ignoró y, lo que es más importante, no se dio tiempo para dudar. Ella presionó las palmas de su mano contra su estómago cicatrizado y comenzó a trabajar lentamente el ungüento en las pequeñas quemaduras que tenía allí. Es accidentado y áspero, pero no se siente demasiado terrible. Por encima de su cabeza, Blake y Yang parecían perdidos en su disputa. No tienes que hacerlo, ya sabes, ofreció Jaune en un susurro que sin embargo la sorprendió. Puedo hacer esto yo mismo. Cállate, dijo de nuevo, todavía sin mirarlo mientras continuaba sintiendo la mancha. Su madre había dicho que él tomó el daño protegiéndola, cuando no tenía aura. Ni siquiera podía comenzar a imaginar cómo debía haberse sentido eso, y a juzgar por el tamaño de estas heridas, el monstruo había tallado sus entrañas. Algunos de ellos incluso se extendieron alrededor de su costado.
Sus dedos se apretaron en puños contra su pecho mientras amasaba la crema un poco más fuerte de lo necesario. ¿Te están haciendo sentir incómodo? Ella levantó la vista y se encontró con sus ojos, confundida. ¿Son qué? Mis cicatrices, dijo, sin prejuicios y simplemente afirmando una cuestión de hecho. Si te molestan, entonces no necesitas hacer esto. No seas idiota, suspiró, antes de suspirar de nuevo. Y tampoco me hagas hipócrita. Si las cicatrices me molestaran, no podría mirarme en el espejo. Con los ojos aún fijos en los suyos, se agachó para frotar su dedo a lo largo de uno de los más irregulares. Su piel era áspera debajo de las yemas de sus dedos, áspera y desigual. Los míos son un poco más grandes que los tuyos, trató de hacerla reír. El tamaño importa, o eso me dicen regularmente. Algunos no estarían de acuerdo. El tuyo puede estar oculto mientras el mío está siempre en exhibición. Se encogió de hombros, incluso cuando Blake parecía ahogarse con una bola de pelo en algún lugar encima de ella. Algunos incluso han dicho que estoy estropeado. Algunas personas son idiotas. Jaune reflejó sus palabras anteriores con una pequeña sonrisa. Tienes mi permiso para ignorarlos, si no los apuñalo primero, eso es. Ella lo sabía. La tomó por tonta. Aún así, no pudo evitar el indicio de sonrisa en sus labios mientras sacudía la cabeza y se concentraba en sus heridas una vez más. Nunca permitiría que la opinión de tontos superficiales influyera en cómo vivía su vida, y su cicatriz era un símbolo de su determinación de vivir la vida que eligió. El hecho de que él la defendiera tan inmediatamente. ¿Tienes esto protegiendo a tu madre? No. Hubo una pausa, silencio sobre ellos, y no necesitó verificar para saber que las chicas los estaban menospreciando. Jaune solo suspiró. Asumo que mi madre te lo dijo todo. Ella podría haberlo hecho. Dime que no te dijo que intentaras culparme por eso. Si es así, no funcionará. Salí vivo, así que no hay necesidad de preocuparse por eso, y nada de lo que me arrepiento. Ni siquiera lo intentes. No iba a hacerlo, negó Weiss. No tendría sentido decir nada al respecto. No tenías aura en ese momento, o eso escuché. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías. Jaune tarareó con una sonrisa, tal vez incluso sorprendida de evitar un desacuerdo. Sabes, se rió entre dientes, eres uno de los primeros en decir eso. Todos los demás me llaman idiota, especialmente mi familia. Oh, no te equivoques, sigues siendo un idiota, dijo, secretamente divertida cuando su rostro cayó. Pero es una idiotez que puedo entender. Hay estornudos en una botella de polvo idiota y luego arriesgar tu vida para salvar a tu madre idiota, dijo, ignorando un ligero hey desde arriba de ella. Uno de ellos es más perdonable que el otro. Por supuesto, Ruby se había disculpado por ese incidente y Weiss la había perdonado. Tal vez no en ese momento, pero bueno, ella había sido un poco más arrogante en aquel entonces. De cualquier manera, continuó, no te culparé por esto. Ambos sobrevivieron, así que la historia recordará su elección como la correcta. Gracias por entender, suspiró Jaune. Sé que solo estaban enojados porque estaban preocupados, pero parecen olvidar que yo también estaba preocupado. No podía dejar morir a mi madre. Deseaba poder decir que era comprensible. El amor de una madre era algo poderoso, o eso había oído. En el fondo, deseaba poder recordar haberlo experimentado ella misma, antes de que ese amor se hubiera ahogado en alcohol. Dicen que la gente hace locuras por los que aman, se encogió de hombros. Sí, cuéntamelo, se rió, como si ella hubiera dicho algo gracioso. Saltaría a un infierno por ella. Al menos podría morir feliz si ella estuviera a salvo. La garganta de Weiss se apretó. Demasiado pronto, Jaune, susurró Jan desde arriba. Demasiado pronto. ¿Eh? Jaune comenzando a mirar hacia arriba antes de ver la mirada de Blake. ¿Qué haces? Miró hacia abajo. Lo siento, Weiss. Respiró hondo unas cuantas veces para calmar sus nervios y encontró sus ojos fijos en una cicatriz diferente. Era más alto que los demás, más delgado también, causado no por una garra sino por un arma. ¿Qué causó eso? Ella no creía que hubiera sido herido recientemente.
Parecía un corte de un arma de empuje de algún tipo, el tipo de disparo al cuerpo que cualquier portador de estoque apuntaría. Lo mismo con lo que había tratado de golpear a esa persona de colmillo blanco. Una idea loca y tonta pasó por su cabeza, pero la descartó con la misma rapidez. Jaune había estado en Beacon, y además, ese hombre, Silver, no tenía aura, mientras que Jaune claramente lo hizo para tomar una ráfaga de polvo como esa y permanecer de pie. No puedo saltar a conclusiones tan tontas. Tal vez esto fue un accidente de entrenamiento de la época del Beowulf. Tal vez fue otra cosa, algo más reciente. De repente se dio cuenta una vez más de lo poco que sabía de la vida de su pareja antes de Beacon. Sabía el juego de espadas, así que tenía que haber estado entrenando en ese entonces. Debería preguntarle cuando está de nuevo de pie. Es imperdonable no saber más sobre él. Yo quiero saber más, Weiss. Creo que eso es todo a menos que quieras usar el resto del ungüento la primera vez, dijo Jan, rompiendo Weiss de sus pensamientos. Quiero decir, a menos que quieras pasar el resto de la noche frotando crema en el pecho de Jaune, en cuyo caso podríamos irnos si quisieras que te demos algo de privacidad. Blake resopló, e incluso Jaune pareció reírse de la burla, incluso si sabiamente trató de ocultarlo, por lo tanto, Weiss no respondería como Jan quería que lo hiciera. Suspiró y dio un paso atrás, tomó una toalla cercana y se limpió las manos sobre ellas, tanto para deshacerse de la sensación pegajosa de la crema, como del recuerdo de su cicatriz. Como siempre, tu sentido del humor deja mucho que desear. Deberíamos realizar una colecta de caridad para enviarte a clases de comedia. Oye, la gente se ríe de mí todo el tiempo, protestó Jan, solo para toser y agregar rápidamente. Conmigo, se ríen conmigo. Sigue diciéndote eso, Jan, sugirió Blake. No te preocupes, Jan, dijo Jaune lealmente. Me río de ti. Gracias, oye. Weiss ignoró su risa, mirando a su pareja con una expresión mixta en su rostro. Jaune, ¿estarás bien por la noche? Jaune dejó de bromear con Jan para mirarla en su lugar. Parecía un poco confundido. ¿Eh? Sí, claro, estaré bien. Cuando se volvió hacia Blake y Jan, ella permitió que sus ojos vagaran por su pecho. No solo para asegurarse de que habían aplicado completamente el ungüento, sino también para memorizar cómo se veían sus cicatrices. Si lo molestaban, ella no quería volver a sorprenderlos. Eran parte de él, y uno que ella aceptaría sin inmutarse. Blake y Jan asintieron y dijeron sus propios buenos deseos mientras se deslizaban junto a él y pasaban la cortina. Esperó a que se fueran, de modo que los dos estuvieron brevemente solos. Cuando estuvo segura de que lo estaban, dio un paso adelante y tocó sus dedos con su pecho, atrayendo sus ojos hacia los de ella. Se quedaron allí por un momento. Gracias, dijo finalmente. ¿Para qué? Su confusión la molestó más de lo que quería admitir. Ni siquiera lo hizo a propósito, sino que parecía genuinamente sorprendido de que ella tuviera alguna razón para mostrar gratitud. ¿Era ella realmente eso? Por protegerme, dijo, centrándose en la gratitud y todo lo demás. ¿Estabas bajo en aura de tu pelea con Pirra, no? Preguntó innecesariamente. Cuando saltaste frente a ese ataque, no sabías lo fuerte que sería. Lo hiciste de todos modos. Gracias por arriesgarte para protegerme. Jaune le dio esa sonrisa insufrible. Oh, eso. No te preocupes por eso, Weiss, no fue así. No fue nada. Ella se sobresaltó con eso, incluso si él fue el que se quedó en silencio. Incluso si fueron sus ojos los que se abrieron de par en par mientras su dedo se curvaba y sus nudillos presionaban contra su cuello, su tráquea. Lo suficientemente duro como para sentirlo, lo suficientemente duro como para lastimar incluso. Necesitaba prestar atención. Fue. No. Nada, repitió, enfatizando cada palabra, su mente tratando de averiguar lo que estaba tratando de decir. No eres nada. Lo que hiciste no fue nada. Y yo. Hizo una pausa, tratando de poner en palabras lo que estaba en la punta de su mente. Me gustaría pensar que tampoco soy nada para ti. No dijo nada. Jaune Ark, bufón de mil bromas y siempre una palabra en broma, la miraba sin palabras. No fue una sensación tan buena como alguna vez había esperado.
La dejó sintiéndose tonta, esperando que él llenara el silencio expectante. No lo hizo. Wei se compuso, cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió, el momento, cualquiera que sea el nombre de ese silencio, había pasado. Gracias por estar ahí para mí, Jaune. Espero que descanses. Buenas noches y nos vemos mañana. Se fue sin mirar atrás. Jaune observó a su compañero irse con un poco de preocupación. Parecía molesta, pero luego se fue con calma sin una pizca de animosidad persistente. Wei, de todas las personas en Beacon, Wei siempre ha sido el más difícil de entender. Podrías hacerlo, una vez que entendiste que detrás de esa actitud imperiosa había un núcleo indomable de buenas intenciones que no mantenía a nadie en un estándar más alto que ella, pero aún así era difícil. Tantas vidas después y ella todavía los sorprendió. La mayoría de sus amigos eran simples, una vez que los conociste. No de mala manera, sino en el sentido de entenderlos y lo que les gustaba. Blake fue fácil, al igual que Pirra y Ruby una vez que supiste que los hacía funcionar. Todos tenían deseos básicos y sueños por los que vivían, y cada uno era predecible por derecho propio. Pero Weiss, ella era contradictoria, más que la chica típica, al menos, y él nunca había sido capaz de entender que la hacía funcionar en lugar de que la molestaría. Donde otros eran simples, ella era un lío de deseos y jerarquías en competencia. Esta premisa contra esa expectativa social, a menos que esta circunstancia se aplicara, claro, a menudo eran amigos, y ocasionalmente cercanos, pero nunca de la misma manera que todos los demás. Incluso en todas sus repeticiones, incluso al principio, cuando lo había intentado activamente, nunca había sido capaz de captar su interés. Nunca supo que ella podría ser tan gentil cuando quería hacerlo. Trabajó su hombro izquierdo, maravillándose de lo mucho menos doloroso que era con el ungüento haciendo su magia. Posiblemente literalmente, dependiendo de cuáles fueran los ingredientes. De todos modos, se había sentido, es bueno que se lo froten por él. Había sido cómodo, incluso íntimo, sin ser remotamente sexual. Había sido. Muy bien. Sin embargo, habría consecuencias para ello. Que él lo sabía. No fue su equipo y no entre ellos, sino los eventos que condujeron a él. Suspiró y se recostó sobre el suave colchón. Esta es la primera vez que Cinder hace algo así. Nunca antes había intentado poner a alguien fuera de acción, incluso cuando Ruby casi arruinó su ataque al CST. Había sido un ataque sutil, digno de un intrigante como Cinder. Si hubiera querido dañar descaradamente a Weiss, podría haberse roto los huesos en el mástil, pero eso habría provocado sospechas y condenas inmediatas de la señorita Godwitch Winter. Ella habría sido investigada, disciplinada y tal vez incluso enviada de regreso a Haven. Si eso arruinaría sus planes, él no lo sabía, pero tenía que asumir que no. Podía volver a colarse como espectadora del festival. De cualquier manera, ninguna de esas cosas sucedería ahora, porque todo el incidente había sido solo un desafortunado accidente. Después de todo, todos sabían que el polvo podía ser volátil, y después de un mástil como ese, tal vez era de esperar que el arma de Weiss pudiera haber sufrido algún daño. Rompió un cilindro de polvo o algo así. Sin duda, si miraran más de cerca, verían esa grieta. El hecho de que Cinder lo habría infligido para cubrir sus huellas difícilmente podría ser probado. Ella recibirá una detención en el peor de los casos, algunas advertencias y parece más probable que se cierre. Ella actuó arrepentida y eso será suficiente para convencer a la mayoría de la gente. Aún así, ¿por qué hacerlo en primer lugar? Podría ser que Weiss y la interferencia del equipo en el almacén hubieran dado mejores resultados de lo esperado. Eso parecía poco probable, aunque habían perdido a los paladines. La única otra variable es, Winter ella misma. Había sido un ataque contra Weiss. O más bien, había sido uno insidiosamente planeado para deshacerse del anciano Schnee. Si Weiss hubiera sido gravemente herida hasta el punto de un largo tratamiento, entonces Winter seguramente la habría arrastrado fuera de Beacon y de regreso a Atlas. Eso eliminaría no solo a Weiss de la lista de problemas de Cinder, sino también a Winter. Como siempre, entender sus planes fue un asunto difícil.
Incluso cuando él había trabajado para ella no había sido exactamente comunicativa con la información. Ella lo había considerado tan prescindible como todos los demás. Jaune suspiró y dejó que sus ojos se cerraran. La comprensión tardaría en llegar como siempre, pero no necesitaba entender sus motivos para mantenerla alejada de su equipo. El baile se acercaba y ese sería el momento en que ella haría su movimiento. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que ella no pudiera y eso la mantendría ocupada. Tendría que encontrar otro momento, y eso significaba tiempo que no estaba usando para atacar a las personas que cuidaba. Tomada la decisión, permitió que su cabeza cayera de nuevo sobre la almohada. Esa noche, soñó con el fuego y la sensación de ser consumido por él. Era un sentimiento familiar. Jaune comenzó a sudar mientras veía a Weiss mirar el tazón de gachas medio vacío y luego volver a mirarlo. No fue su culpa. No comía mucho y no era como si se hubiera movido mucho recientemente, pero la mirada que ella le dio dijo que tales excusas no lo llevarían muy lejos. Te comerás el resto de eso, dijo, de una manera que lo hizo más de comando que de declaración. Necesitas recuperarte y medio tazón de gachas después de lo que te sucedió no es suficiente. No me obligues a dártelo. La forma en que agitó el cuenco sugirió que tal acción sería menos parecida a una alimentación romántica con cuchara y más a él recibiendo el cuenco en la cara. Comeré más en un momento, lo prometo. Solo necesito dejar que mi estómago se asiente. La mañana había llegado temprano y brillante en la enfermería, testimonio de que alguien estaba violentamente enfermo en un baño cercano. El sufrido suspiro de Tsune sugirió que era una intoxicación por alcohol en lugar de una lesión potencialmente mortal, y que, una vez sobria, la víctima estaría en un mundo de problemas. Ella también lo había revisado y proclamó que sería libre de irse más tarde. Las quemaduras ya habían comenzado a retroceder, principalmente de su aura que de los analgésicos, pero de cualquier manera, no había habido ninguna complicación con sus pulmones. Sin embargo, eso no había impedido que Weiss pasara por allí, amablemente trayendo el desayuno y luego algo menos amablemente obligándolo a terminarlo todo. La señorita Tsune dijo que sería libre de irse hoy. Más tarde, asintió. Ella dice que no hay signos de ningún daño, pero al menos quiere asegurarse de que nada salga mal después de que haya comido. Weiss recogió su propia papilla, que había traído para que pudieran comer juntos. Él habría señalado la hipocresía de ella exigiéndole que terminara la suya cuando ella no hizo la suya, pero uno no simplemente señaló las faltas de Weiss y esperaba salirse con la suya. Eso es bueno, dijo, para escucharlo de Jan, no habrías sobrevivido la semana si de alguna manera hubieras logrado perderte el baile que ella ayudó a organizar. Ese fue un pensamiento divertido. Ella no se había callado sobre la maldita cosa en toda la semana, así que él podía imaginar su frustración ante la posibilidad de que se lo perdiera. Estaré allí, se rió entre dientes. Sheesh, puede ser bastante exigente. ¿Tiene una cita propia? No que yo sepa. Bueno, tal vez tendría a alguien a quien traer si pasara menos tiempo acosándome y más tiempo preguntando. No es que pensara que no le habían preguntado. Este era Jan del que estaban hablando. Probablemente tenía una cola de personas que habían tratado de invitarla a salir, todas rechazadas como de costumbre. No creía que ella hubiera llevado a alguien al baile, incluso en las miles de veces que lo había repetido. Ella no es la única sin una cita, señaló Ace. La forma en que ella lo miró lo hizo sentir incómodo y tosió en su puño. Tuvo que frotarlo tan obviamente. Bueno, no es que mi reputación haya hecho que las chicas quieran asociarse conmigo. Está bien para aventuras de una noche o encuentros breves, pero ¿qué tipo de persona que se respeta a sí misma querría ser vista en mi brazo? Weiss frunció el ceño ante eso. Tal vez si pasaras menos tiempo prostituyéndote y más concentrado en tu imagen, no sería un problema. Es cierto, pero en aquel entonces necesitaba desestresarse. La presión y el dolor siempre se acumulaban debajo de la superficie y cada uno tenía su propia forma de sobrellevarlo. Algunos bebían, otros consumían drogas y algunos eran arrastrados bajo las olas. La mayoría de las personas solo vivieron una vida de estrés, e incluso eso fue menos de lo que pasó en una repetición típica.
Con todo, pensó que lo había hecho bastante bien para mantenerse cuerdo. ¿Te has acercado a alguien?, preguntó Weiss, sacándolo de sus pensamientos. No es demasiado tarde para invitar a alguien al baile ahora. Podrían decir que sí, o incluso preguntarte. Él dudaba de eso, pero sintió que sería mejor no reírse en su cara. Yang podría ir si se lo pidiera, pero no estaba interesado en una cita de lástima o en mancillar su reputación más de lo que ya estaba por asociación. Mientras que Blake iría con San, y Neptuno y Weiss terminarían juntos como siempre lo hicieron, y eso sería todo. ¿Y tú?, preguntó en lugar de responder, dándole la vuelta. Tú primero, ¿algún tipo te invita a salir todavía? ¿O chica? No juzgaré, prometió con una sonrisa. Puede que nunca haya captado el interés de Weiss, pero en la guerra y el caos que siguió a Viacom, ocasionalmente, posó. Weiss parecía claramente incómodo. Claramente no se le había preguntado, lo que significaba que Neptuno aún no se había hecho hombre. Jaune sintió algo de lástima y decidió evitarle la agonía. No te preocupes, Weiss. No irás solo, prometió. La seguridad la hizo mirar hacia arriba. Tengo buena autoridad de que hay alguien que quiere ir contigo. Sus ojos se abrieron y se iluminaron. ¿En serio? Se atrevió a esperar, incluso mientras trataba de ocultarlo. Jaune asintió con una sonrisa real. De verdad, aceptó. Simplemente no está seguro de cómo hacerlo. Es un bailarín terrible y no tiene ni idea de qué ponerse. Después de todo, en serio, gafas como accesorio de moda. Weiss trató de no sonreír, un esfuerzo tan inútil como lo fue cada vez. Una imperiosidad poco convincente se apoderó de él y sonrió al verlo. Era tan muy Weiss, algo único que le pertenecía solo a ella. Neptuno fue un hombre afortunado. Bueno, dile, quien quiera que no me importe, dijo Weiss, una pista sutil si alguna vez hubo una. Puedo esperar hasta que se sienta mejor acerca de acercarse, dijo con una sonrisa secreta, como si compartiera una broma interna. Jaune también sonrió. Neptuno siempre necesitaba un pequeño empujón, pero siempre hacía a Weiss más feliz cuando lo hacía. Durante al menos el tiempo que duraron, lo que ciertamente no siempre fue largo, aunque hubo algunas veces que Jaune había ayudado a garantizar que lo hiciera. Neptuno y Weiss estarían juntos al final, y Blake iría con el sol. Aún estaba por verse si el niño mono lo haría mejor que las veces anteriores, pero si lastimaba a Blake, o Neptuno arruinaba las cosas con Weiss esta vez, habría un infierno que pagar. ¿Cómo están Ruby y los demás?, preguntó, más para cambiar el tema que porque quería saber. No puedo imaginar a Ruby usando un vestido. Yang no la está matando, ¿verdad? Seguro que suena así. Weiss suspiró. Uno pensaría que una chica que confía en un juego de pies perfecto y un equilibrio capaz de ajustarse a los talones, pero actúa como si Yang hubiera atado un Beowulf a cada pie. Ve con calma con ella, se rió, ella está haciendo todo lo posible. Ella es una amenaza. Hola, ahora, pensé que tú y Ruby habían superado ese incidente de polvo. Oh, lo hemos hecho, dijo Weiss, pero no estoy exagerando aquí. Trató de huir de Yang en esos talones y tropezó. Se las arregló para golpear al profesor Port y derribarlo. Tienen suerte de que pensara que era una forma de práctica avanzada de combate y no les detuvo. ¿Combate avanzado? Sonaba más como si el maestro no pudiera molestarse en lidiar con una detención y, por lo tanto, había inventado una excusa a medias de por qué los había dejado ir. El profesor Port podría ser así a veces. Algo le vino a la mente, y antes de que Weiss pudiera continuar, extendió la mano para golpear su brazo. ¿Sabes lo que le pasó a la persona que me puso aquí? HM. Weiss lo miró con recelo por un momento. Ah, ¿te refieres a Cinderfall? Divertido deberías preguntar. Aparentemente, ella arrinconó a Yang antes para preguntar por ti. Los músculos de Jaune se tensaron, aunque esperaba que Weiss no se diera cuenta. Ella había estado preguntando por él. Eso no fue una buena señal. ¿Lo estaba haciendo para cubrir sus huellas, para parecer inocente, o había algún propósito más oscuro para su interés? Por lo menos insinuaba cierto grado de atención que había atraído sobre sí mismo. Eso fue preocupante. Como siempre, Cinder no tomó los contratiempos fácilmente. Esto tendría consecuencias.
tendré que mantener los ojos abiertos, tal vez incluso atacarla mientras se está reuniendo. El baile es una elección obvia pero no la única. Ella confía en Esmeralda y Mercurio, después de todo. Yanira, no me impresiona verla, como te puedes imaginar. Weiss interrumpió sus pensamientos. Aún así, por lo que pudo averiguar, Cinder ha sido detenida por un par de noches y se bajó con poco más que una advertencia estricta y una larga conferencia. Eso fue todo. Suponía que tenía sentido. No podían expulsarla o incluso marcar su récord ya que no era estudiante de Viacom, y si hubieran reaccionado de esa manera, entonces los medios los habrían comido vivos. Fue un accidente, después de todo, solo un pequeño accidente que lo había llevado con algunas quemaduras intrascendentes. Si Weiss realmente hubiera sido golpeado, tal vez habrían hecho un gran problema, pero no habría hecho daño. Sin falta, ¿verdad? ¿Por qué quieres saber?, preguntó Weiss. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Simplemente curioso, dijo. Quiero decir, ella fue quien me puso aquí, así que quería saber si sería castigada por ello. Weiss se relajó, y esos orbes de acero miraron hacia abajo y lejos de él. En ese caso, dijo, ¿no debería ser yo con quien estás enojado? ¿Qué? Ella negó con la cabeza. La culpa de esto está firmemente en mí. Cuando un arma falla es culpa del portador o del fabricante, eso es lo que mi hermana siempre dice. He tenido a Myrten Aster durante años y ella nunca me ha servido mal, así que el fracaso aquí es mío. Yo, tal vez no la mantuve adecuadamente o no noté algún daño, de cualquier manera, te lastimó y por eso me disculpé. Él la desconectó, honestamente. Weiss, autocrítico a una falla. A pesar de todos los estándares imposibles a los que se aferraba a los demás, no eran nada comparados con lo que ella se aferraba. Nadie fue más duro con Weiss que Weiss, ni siquiera Winter. De todas las cosas que Cinder podía hacer, lastimarlo era una cosa, pero hacer que Weiss se culpara a sí misma... Jaune, ¿me estás escuchando? No. ¿Qué? Estoy tratando de disculparme contigo aquí, dijo, con la ira creciendo rápidamente. Lo menos que puedes hacer es prestar atención. No. Eso debería haberla enojado, excepto que parecía atenuarse un poco por dentro. Inesperado, impredecible, cuánto se parece a Weiss. Tienes razón, aceptó, mirando hacia otro lado al comienzo de la vergüenza. No es algo por lo que pueda disculparme o esperar perdón. No. Allí de nuevo, 3x3, y Jaune se encontró escondiendo una sonrisa mientras Weiss lo miraba confundido. Tenía que dárselo. Ruby podía ser sorprendentemente sabia cuando no solo estaba siendo sorprendente. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que había robado sus palabras de sabiduría, ¿o era palabra? No. Dijo Weiss, aparentemente confundido. No, dijo Jaune una vez más, pero asintió. No estoy escuchando porque no hay necesidad, porque no hay nada de qué disculparse. No me has hecho nada recientemente por lo que valga la pena disculparte. Distraídamente se frotó el pecho, justo encima de la cicatriz que ella le había dado recientemente en la base de colmillo blanco. No a sabiendas, al menos. Eso no pareció tranquilizarla. Pero Myrten Aster, eso no fue tu culpa, dijo, y la miró a los ojos para asegurarse de que ella supiera lo serio que era. Estabas abajo y fuera para el conteo. Ella fue la que recogió tu arma y ella fue la que lanzó ese ataque, nadie más. Aprecio que digas eso, pero si no fuera por mi pobre Maintena. No, otra vez, interrumpió, y comenzó a considerar los méritos de arrojarle comida. Por supuesto, era probable que eso comenzara una pelea por la comida, pero ya habían tenido la suya para repetir, la única más enfocada en el mantenimiento de armas que tú es Ruby, y eso es solo porque ella lo considera más importante que la comida. Pero algo claramente salió mal. Nada salió mal. Estaba fuera de tu control. Weiss parecía que no lo creía completamente, pero no estaba dispuesta a dar. No había nada más que se pudiera decir, o al menos nada que no la llevara hacia Cinder. Gracias, dijo en su lugar, pareciendo aceptar su absolución. Pase lo que pase, desearía que no lo hubiera hecho. Seré más cuidadoso en el futuro. ¿Por qué? Weiss hizo una pausa para respirar hondo. ¿Puedo preguntar por qué lo hiciste? ¿Hizo qué?
Preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué tomaste ese ataque por mí? Quiero saber qué te motivó a hacer eso. Un suspiro frustrado se deslizó de sus labios mientras miraba a su compañero. Sus ojos estaban mirando los suyos, pero él no podía preocuparse por él. ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad crees que soy tan vago que habría dejado a cualquiera para cocinar así? No, eso no es lo que quise decir, dijo Weiss, tratando de replantearlo. Ella lo miró. Jaune, ¿saltarías a un infierno para cualquiera? ¿Infierno? Oh, ella debe estar pensando en lo que él había dicho anoche. Abrió la boca para decir lo obvio, que duele. Su cabeza cayó hacia un lado. El humo espeso y el oído rodante amenazaban con llenar sus pulmones, creando una neblina de sudarios oscuros ante él. Sus músculos se tensaron para empujar hacia adelante, solo para caer hacia atrás con un gruñido silencioso cuando el metal retorcido que lo sujetaba se negó a moverse. Se quemó. La piel comenzó a ennegrecerse mientras cada parte de su cuerpo gritaba en agonía. Su boca se cerró, el sabor de su propia lengua carbonizada volvió a él. Se tragó la sensación, incluso cuando su boca parecía incómodamente seca. En cuanto a las formas de morir, quemarse vivo en un infierno no es agradable. No es algo que nunca tomaría a la ligera. Honestamente, fue así como murió la mayoría de las veces. Y lo odiaba. Le tenía miedo. ¿Lo haría por mamá, por mi familia? Sí. Por supuesto que lo haría, en un abrir y cerrar de ojos. Lo haría por alguien que no formara parte de mi familia. No todos, admitió. Él sabía muy bien que no podía salvar a todos. Lo había intentado demasiadas veces y sufrió las consecuencias por eso. Tal vez no, Weiss estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza. Pero sé que lo harías por Blake, como lo harías por Jan. Sé por qué lo harías por ellos, pero solo quería saber por qué lo hiciste por mí. ¿Cuál fue tu razón? ¿Importa? Preguntó, más curioso que evasivo. Yo creo que sí, dijo. Sus ojos se apartaron de los suyos y bajaron al tazón de gachas en su regazo. Me gustaría saberlo. Me gustaría que se dijera. ¿Le pasaba algo? La solicitud era extraña en el mejor de los casos y no estaba seguro de lo que ella realmente quería decir con eso. No se esperaba que los compañeros de equipo se ayudaran mutuamente. Jan habría hecho lo mismo con Weiss, si hubiera sido lo suficientemente rápida. O más bien, si ella hubiera sabido de antemano el peligro y hubiera estado preparada para ello como él. No estoy seguro de qué decir, admitió encogiéndose de hombros. Estabas en peligro. Ese ataque te habría hecho daño. No quería que eso sucediera. ¿Por qué? ¿Por qué qué? No entiendo la pregunta. ¿Por qué no querías que sucediera? Porque eres mi amigo, mi compañero de equipo. Blake y Jan son compañeros de equipo. Eso es todo. Eres mi compañero, entonces. ¿Qué más hay? Eres importante para mí y no quiero verte sufrir. Weiss lo hizo y no parecía tan feliz con eso como esperaba. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Jaune negó con la cabeza. Weiss, no entiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué querría verte herido? Weiss gruñó bajo su aliento por un segundo. No lo estoy explicando bien, olvídalo, dijo finalmente, olvídalo. No importa. Empujó su cuenco medio vacío hacia un lado y se puso de pie. Tenemos clases para el resto de hoy. Me aseguraré de recopilar cualquier trabajo para que lo hagas cuando estés mejor. Gracias, dijo cortésmente, pensando que era mejor no preguntar. Estaba actuando tan extraña y parecía que estaba luchando con algo. No quería presionar, pero, sabes que puedes hablar conmigo si algo te molesta, ¿verdad? No pasa nada, mintió descaradamente. Olvídate de que dije algo. Te veré más tarde. Se suponía que debía decir algo. Nunca antes había visto a Weiss actuar tan fuera de lugar. Normalmente tenía tanta confianza, a menudo inmerecidamente. Si no estaba segura de algo, también se lo haría saber a alguien. ¿Está bien?, dijo, sin saber si debería agregar algo. Weiss asintió e hizo irse. La cortina se echó hacia atrás, suspendida en su mano mientras dudaba. Ella no lo miró y sus hombros parecían antinaturalmente rígidos.
Sobre el baile, dijo, y luego hizo una pausa, si realmente no tienes a nadie con quien ir, entonces yo. Él sabía lo que ella iba a decir antes de que ella lo dijera, y una suave risa se le escapó. A veces era demasiado amable. Te dije que estaría bien, ¿no? Tal vez no en esas palabras exactas, no te preocupes, Weiss. Tengo un plan. Parecía relajarse un poco más en eso. ¿En serio?, preguntó, pareciendo creerlo. Por otra parte, siempre había tenido un golpe para los planes. No te preocupes, Weiss, repitió. No irás solo. Lo prometo. Weiss no dijo nada. Ella asintió una vez, todavía mirando hacia otro lado de él, y dejó que la cortina cayera detrás de ella. Aún él la vio alejarse y sonrió ante la energía en su paso. Lo ocultó bien, pero estaba emocionada, y nerviosa también. Necesitaría tener una conversación con Neptuno más tarde. Fue Blake quien pasó por allí, aunque en realidad habían pasado al menos 2 horas desde la visita de Weiss. Sin nada más que hacer que contar el tiempo, se sintió más aliviado de lo que esperaba cuando su compañero de equipo Fauno intervino. «¿Te ves aburrida?», fueron sus primeras palabras. «Bueno, eso es apropiado ya que estoy aburrido de mi mente. ¿No podrías haberme traído un libro para leer? Podría haberlo hecho, si alguien no hubiera fabricado mis libros en una cama para perros». Venga, sí, y eso también parecía una buena idea en ese momento. La mirada que Blake le envió decía que no lo había perdonado por eso, pero tenía la sensación de que su lesión le impediría probar cualquier venganza propia. Por supuesto, si ella realmente quería arriesgar su cordura al hacer eso, entonces él no la detendría. Tendría que tomar represalias, por supuesto, pero bueno, su llamada. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, sentada en el borde de su cama. Se dio cuenta de que sus ojos recorrían sus cicatrices una vez más, pero ella parecía más capaz de ignorarlas que la noche anterior. «Tus brazos se ven un poco más saludables. Estoy en recuperación. Sune frotó un poco más de ungüento en mis brazos esta mañana, y solo en mis brazos», agregó cuando entrecerró los ojos. Sheesh, ahora Blake también se estaba poniendo de espaldas. «¿Y ella los frotó con sus manos y no con sus pechos?», sé cómo piensa tu mente pervertida. Disculpe. No soy yo quien siente la necesidad de saltar entre las camas de, ¿qué fue otra vez?, de un quinto a un cuarto de todas las chicas en Beacon. No, se encogió de hombros, simplemente te gusta leer historias basura al respecto. Blake no era una persona fácil de avergonzar, por lo que se sentía aún más dulce cuando sus mejillas se oscurecían y ella le siseaba. Su arco también se aplanó un poco, lo que la hizo parecer adorable. Como un gato, le tomó unos segundos calmarse, y durante ese tiempo se negó rotundamente a reconocer su existencia. Cuando se volvió hacia él, fue con una expresión estoica, y una mirada que decía que los últimos 2 minutos no habían sucedido y que los negaría si afirmaba lo contrario. «Entonces», dijo, «asumo que todavía asistirás al baile». «¿Otra vez?». Se rió. «Jan está tan asustado de que no lo logre. Es todo lo que he escuchado toda la mañana». «Dile que estaré allí», puso los ojos en blanco. «Ella no necesita cada visitante en mí. Sé muy bien que es más que mi vida, vale la pena perderlo». «Ella puso mucho esfuerzo en la noche», señaló Blake. «Creo que ella quiere que te diviertas. Eso será lo que hará que todo valga la pena para ella. Ella quiere ver a la gente feliz». «Y lo serán», respondió, con convicción más que suficiente. La confianza pareció complacer a Blake, quien parecía orgullosa en nombre de su pareja. Tampoco había sido una mentira, ya que el baile siempre fue un éxito, al menos a los ojos de los estudiantes de todos modos. Muy pocos de ellos sabían sobre Cinder y lo que logró durante ella, pero eso no fue culpa de ellos. «El baile será un éxito increíble, no te preocupes. ¿Tienes un traje?». La pregunta de Blake lo congeló. Lo atrapó casi de inmediato y entrecerró los ojos. «No puedo creerte», suspiró. «Jan y Weiss pusieron mucho en esto. No puedes arruinarlo viniendo casualmente». «Lo sé», dijo, «conseguiré un traje, lo prometo. No dejes que esto sea una excusa para omitirlo. ¿Sabes cuánto le haría daño a Jan?». «No será, Blake, lo prometo. Sé lo importante que es esto para ella».
Encontraría una solución, incluso si eso significaba irrumpir en las habitaciones del director y robar uno de sus trajes verdes. Tenían aproximadamente la misma altura, algo así como, ¿qué hay de ti?, preguntó. Tengo un vestido, dijo Blake a la defensiva. Eso no era a lo que me refería. Miró hacia otro lado, y aunque sus mejillas no estaban rojas, había una cierta inclinación avergonzada en sus labios. Yo, seguí tu consejo, dijo por fin. Le dije que le daría la oportunidad de impresionarme. No es un mal tipo, sonrió Jaune. Lo sé. El sol es muchas cosas, pero estoy seguro de que tiene buenas intenciones. Si no lo disfrutas o él hace algo mal, entonces pondré mis excusas y me iré, dijo Blake con una pequeña sonrisa. No soy un niño, Jaune. Sé cómo rechazar a alguien y no voy a fingir que me divierto si no lo estoy. Eso simplemente le daría una idea equivocada, sin mencionar ser cruel. Bueno, sí, supongo, pero iba a decir que me lo dijera y volveré a encontrar mi taser y le enseñaré a gritar como Cardin. Los ojos ámbar parpadearon mientras lo miraba, antes de que la chica normalmente taciturna se riera en su puño y se doblara casi el doble. Se secó una pequeña lágrima del ojo. Oye, dijo, hablo en serio aquí. Sí, intenta algo. La peor parte, dijo entre risas, es que creo que realmente estás hablando en serio. Sabes que a pesar de las constantes burlas de Jan, en realidad no eres mi padre. No puedes intimidar o asustar a San solo porque me invitó a bailar. Por supuesto que no, dijo Jaune. No se molestaría en perder su tiempo, señalando como ya lo había hecho la última vez que San habló con él. Como él había dicho, San era un buen tipo, pero un poco de miedo nunca lastimó a nadie. Para ser justos, sin embargo, no es como si Jan o Ace no hicieran lo mismo. Probablemente ya lo hayan hecho, sonrió Blake. Es extraño, de verdad. Nunca esperé hacer amigos cuando vine aquí. Pensé que encontraría un equipo en el que encajar, y que podría fingir mi camino por la vida aquí hasta que pudiera graduarme y marcar la diferencia. No esperaba convertirme realmente en parte de un equipo. Ella suspiró y lo miró, por otra parte, tampoco esperaba ser confrontada por un hombre desnudo en un tren. Y no esperaba ser bloqueada por una hija que no sabía que tenía. Con la forma en que actúas, no me sorprendería si hubiera más niños ocultos esperando entre bastidores. No lo sabía. Siempre fue cuidadoso, pero solo para irritarla, se aseguró de sonreír ampliamente y encogerse de hombros. Blake puso los ojos en blanco ante la acción, y aunque no mordió el anzuelo, se relajó un poco en su cama. Me estás distrayendo, dijo, estaba tratando de decir algo. Haces eso mucho. ¿Qué? Sonrió y asintió con la cabeza, meter a las chicas en la cama conmigo. No estoy en la cama contigo, dijo, luego miró hacia abajo a su trasero sentado en la cama, quiero decir, no, lo estás haciendo de nuevo. Siempre nos distraes cuando tratamos de tener una conversación seria contigo. Ella esperó a ver si él decía algo, pero esta vez él permaneció callado, solo para demostrarle que estaba equivocada. Bien, puso los ojos en blanco, quería, para disculparse por antes. ¿Disculparse? Por romper mi promesa, explicó, con los ojos enfocados en sus manos. Nunca tuve la oportunidad de pedir perdón. No, en serio, de todos modos. Todos se enojaron tanto y luego hubo gritos, tú y Ace parecen haberse reconciliado, pero yo, suspiró. Todavía quiero hacer lo mismo. Jaune suspiró y se recostó en su almohada. Un sentimiento pesado se instaló dentro de él, y no tardó mucho en reconocerlo como culpa. No merecía esta disculpa. No tienes que hacerlo, dijo. Sí, argumentó Blake. Te prometí que vendría a ti con cada pista, y lo hice, pero seguir las palabras exactas de la promesa solo de romper el espíritu estaba mal de mi parte. En mi defensa, sacudió la cabeza y suspiró, no hay defensa. Solo, supongo que me acostumbré a pensar que necesito hacer las cosas por mi cuenta. Tomé tu ayuda por sentado, y luego volví a lo que habías pedido. Lo siento. Parecía tan angustiada que él no pudo evitar extender una mano para tocar su hombro. La habría atraído para darle un abrazo si no hubiera pensado que se convertiría en una viciosa Beowulf en el momento en que lo intentó. No te culpo, dijo. No soy ajeno a romper promesas, Blake.
No tengo derecho a sermonear sobre ello y tampoco estoy enojado. Supongo que estaba más preocupado que cualquier otra cosa. Estaba enojado porque estaba preocupado y no quería imaginar que todos ustedes se lastimaran. No es diferente de cómo mi familia se enojó conmigo por luchar contra ese Beowulf, pero como dijo Weiss, eso no hace que la acción sea incorrecta. Ella le sonrió. No hubo lágrimas, ni de Blake, ni con lo estoica que normalmente era. Sin embargo, esa mirada de vulnerabilidad en sus ojos era igual de aplastante. Aún así, susurró, no es exactamente lo mismo. No tenías otra opción con el Beowulf mientras yo cazaba a Torchwick yo mismo. Ella inclinó la cabeza. Lo siento. La disculpa lo hizo suspirar y su estómago se revolvió incómodo. No era que ella estuviera equivocada o no le debiera uno, en cierto modo lo hizo. Era que ella se estaba disculpando por algo que él habría hecho sin ningún cuidado en el mundo, se estaba disculpando por las cosas que él había hecho y seguiría haciendo. ¿Quién era él para culparla por hacer lo que ella pensaba que era correcto cuando él hizo lo mismo? ¿Quién era él para criticarla por desafiar a Roman Torchwick cuando se había apresurado a luchar contra Cinder vida tras vida? No era como si no hubiera matado a sus amigos antes también, al menos Blake había traído a todos con ella. No estoy enojado, dijo. Blake hizo que abriera la boca, pero él la cortó. Aceptaré tus disculpas, pero solo quiero que sepas que no estoy molesto contigo. Ya no. Las cosas que dije, estaban equivocados y les dije que te hicieran daño. Lo siento por eso. Me merezco. No, dijo, con firmeza. No los merecías. Si dices lo contrario, te mostraré que no es solo Jan que estoy dispuesto a doblarme sobre mi rodilla. Quién sabe, sonrió, incluso podría disfrutarlo. Las mejillas de Blake se oscurecieron y ella miró hacia otro lado. Eres una pervertida, susurró. Sin embargo, ella no discutió. Sin duda, ella sabía que él seguiría esa amenaza. No quiero escuchar eso de ti, pequeña señorita ninjas del amor. No creas que no he leído esos libros. Los leí por la historia. Correcto, y apuesto a que el sexo deslumbrante es solo una ventaja. Blake gruñó algo y lo miró. Me estás distrayendo de nuevo, acusó. Culpable, se encogió de hombros, pero solo lo hago porque no quiero que sigas sintiéndote mal por esto. Eres mi amigo, Blake. Eres mi compañera de equipo y de alguna manera espeluznante también podrías ser mi hija no biológica. Podríamos hacerlo oficial si ayuda. Apuesto a que tu madre está caliente como el infierno. Y pensar que quería disculparme por esto, suspiró. A veces me pregunto por qué me molesto. Jaune sonrió mientras la veía poner los ojos en blanco. Estaba el sarcasmo y el sarcasmo al que se había acostumbrado. Era mucho más fácil lidiar con un Blake divertido y crítico que con uno que parecía al borde de un colapso. Porque me amas, se encogió de hombros. Esa podría ser la única explicación, suspiró. No hay otra manera de explicar que no te haya asfixiado mientras dormías. Con una almohada, agregó cuando él meneó las cejas hacia ella. Nomi, eres insufrible. Ella se levantó de su cama y caminó hacia la parte superior de su cuerpo, para inclinarse y dar lo que tenía que ser el abrazo más poco entusiasta que jamás había visto. Incluso entonces, cuando se alejó, sus mejillas estaban un poco más oscuras. Estás tan reprimido, bromeó. Cállate. Asegúrate de conseguir un traje a tiempo. ¿Te vas? No. Por supuesto, tranquilizó. ¿Quién más acompañaría a mis hijas? Blake tarareó pero no se estremeció ante su pequeña burla. Weiss podría. No creo que vaya con nadie todavía. Ella comenzó, pero se alejó. No te preocupes. Weiss no irá solo. Ten un poco de fe, estoy trabajando en ello, le dijo, y lo haría. Todavía necesitaba hablar con Neptuno, pero no estaba preocupado. Las únicas veces que no habían ido juntos fue cuando él había interferido para establecer a Neptuno con otra persona. Atrás quedaron los días en que jugaba con sus corazones así, como un titiritero tratando de hacer que las chicas se enamoren de él solo porque podía. La cortina detrás de ellos crujió, y Blake saltó lejos de él mientras se giraba para mirar al recién llegado. Cabello blanco, ojos pálidos. Podría haber sido su compañero de equipo, pero la impresionante altura decía lo contrario.
Los ojos severos de Winterschnee lo escanearon, y luego pasaron lentamente a la chica avergonzada al lado de su cama. ¿Estoy interrumpiendo algo?, preguntó. Blake se interpuso entre su cama y la mujer, protegiéndolo casi instintivamente. ¿Por qué estás aquí? Quería hablar con Jauneark. Si Winterschnee se sentía intimidada por Blake, entonces ella lo escondió bien, pero él dudaba que ella considerara a la niña una amenaza. ¿Nos concederías unos momentos? Blake dudó y lo miró. Por la mirada en sus ojos estaba claro que no confiaba en la mujer y que se quedaría si él se lo pedía. Sacudió la cabeza. Estaré bien. Ve y dile a Jan que estaré en el baile para que deje de entrar en pánico por eso. Te veré más tarde. Winterschnee permaneció en silencio mientras Blake asentía y salía de la habitación. Todo el camino mantuvo un ojo en la mujer mayor, la desconfianza no tan sutil sin duda clara para ambos. No fue hasta que salió de la habitación por completo que la mujer habló. Quería hablar con usted ayer. Bien, eso fue aleatorio. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, preguntó. Mi hermana me pidió que te diera tiempo para descansar. Teniendo en cuenta sus lesiones y que era una solicitud de ella, pensé en dejarlo pasar. Una pequeña burbuja de confusión se abrió paso dentro de él. Podía entender que Weiss impidiera que su hermana lo arrinconara, probablemente fue una decisión desinteresada y egoísta, no solo para darle tiempo para descansar, sino para evitar que dijera algo para humillarla. Él lo apreció de cualquier manera. Pero, ¿por qué Winter sentiría la necesidad de mencionar eso? Bueno, ahora me tienes, dijo, no voy a ir a ninguna parte rápido. La mujer tarareó. Sus ojos recorrieron su forma, y sin duda también consideraron las cicatrices en su pecho y estómago, pero a diferencia de las otras chicas, Winter no parecía sorprendida o intrigada por ellas en absoluto. Probablemente había visto cosas peores. Probablemente había visto a personas que no habían sobrevivido. Weiss escribió sobre ti, cuando se convirtió por primera vez en parte de tu equipo. Tuve el privilegio de recibir varias cartas de mi hermana. Privilegiado. Realmente. Con un lenguaje como ese, no era de extrañar que Weiss pudiera estar tan atascado. Aún así, él sabía acerca de las cartas, normalmente les enviaba sobre Ruby y él podía recordar a la chica, arrinconando a Weiss una o dos veces, para exigir saber lo que había dicho. Ruby podía ser adorable cuando era así, y las frenéticas excusas y medias verdades de Weiss habían sido hilarantes de escuchar. Mi hermana fue bastante crítica contigo en esos, continuó Winter. Ella se quejó de ti casi incesantemente. Los detalles de tus hazañas dominaron sus cartas, y si el contenido no hubiera sido tan obviamente negativo, habría temido que se obsesionara contigo. Él se rió. Bien podía imaginar lo que ella habría puesto, especialmente cuando había estado en su peor momento. Suena bien, dijo. Yo diría que estaba exagerando, pero no estoy convencido de que lo compres. No lo haría, dijo ella fácilmente, nada tímida en hacerle saber lo poco que confiaba en él. Al leer sus cartas, eres la persona más perezosa, insufrible e irresponsable que jamás haya adornado los pasillos de Beacon. Sin embargo, mencionó mi increíble buena apariencia. Winter lo ignoró. Y, sin embargo, cuando llegué aquí, me enfrenté a una historia bastante diferente. Dime, Jauneark, ¿cómo te imaginas que mi hermana te describió cuando le pregunté por ti en privado? Ayer, cuando Weiss había pasado la noche con su hermana. Bueno, podía imaginar que la conversación había sido sobre él, especialmente con la forma en que Winter los había atrapado juntos en ese aula. Tal vez un poco menos perezoso, dijo cuando estaba claro que ella quería una respuesta, sin embargo, sigue siendo insufrible, y después de la discusión probablemente habíamos tenido una cabeza de cerdo, idiota, imbécil y una serie de otras palabras menos que sabrosas. Ambos habían pedido perdón, después de todo, pero esto todavía era Winterschnee del que estaban hablando. Interesante, tarareó Winter. En nuestra conversación, ella te describió como valiente, confiable pero a menudo equivocada. ¿Qué? La ceja de Jaune se levantó mientras miraba a la mujer. Se sorprendió de que su compañero dijera todo eso sobre él, especialmente cuando acababan de salir de una gran discusión. Cuando le pregunté sobre sus calificaciones, ella dijo que mostraba una promesa increíble y tenía una buena visión.
Sobre su habilidad de combate, describió una astucia increíble con una tendencia al pensamiento lateral. Cuando la desafié por tu reputación de libertinaje, ella hizo una pausa y le disparó una mirada feroz. Ella dijo que los rumores de tus fechorías eran tal vez exagerado. Yo luchó por las palabras. ¿Por qué me dices esto? Cuestioné su derecho a ser considerado su pareja, admitió Linter. Ella fue franca y pronunció las palabras tan insensiblemente como uno podría ser una sentencia de muerte. Alguien como mi hermana merece lo mejor, no un playboy despreocupado con poco respeto por lo que significa ser un cazador. Sus manos se apretaron sobre las sábanas acumuladas en su cintura. Eso dolió, no importa cuánto se dijera a sí mismo, era solo su opinión de él en esta vida. Había hecho todo lo posible tantas veces antes. Weiss, ella suspiró, no estoy de acuerdo. Parpadeó y miró al especialista. Ella no estuvo de acuerdo con bastante fiereza. Nuestras palabras se convirtieron, acalorado. El tipo de cosas que un schne solo puede decir a puerta cerrada. Se intercambiaron palabras mal elegidas y nuestros ánimos se deshilacharon. Fue, no la reunión que esperaba. Lo siento, susurró. Eso fue en parte su culpa, suponía. Lo invité a mí mismo, suspiró Winter. Su papel en la discusión fue menor en el mejor de los casos y ninguna culpa es suya. Wei, ella, la mujer pasó una mano por su cabello. Ella dijo que si tomaba medidas para que te sacaran del equipo, renunciaría a toda relación familiar conmigo y renunciaría a Viacom contigo. Las palabras lo golpearon como un martillo. Ella dijo que... jadeó. Su garganta luchaba por respirar mientras miraba a la mujer mayor. ¿Por qué Weiss diría tal cosa? Claro, ella se preocupaba por él, como lo hizo con todo su equipo, pero eso era un poco demasiado, ¿no? Como dije, nuestras palabras fueron mal elegidas y dichas sin pensar. No hace falta decir que su permanencia aquí no será influenciada por mí. Y no había un montón de ironía allí. Ya sea que lo supiera o no, Weiss acababa de costarle otra oportunidad fácil de retirarse de Viacom. ¿Quería eso más? No estaba seguro. Todo estaba mal. Todo era confuso y difícil de entender. Llegado la mañana, habíamos logrado llegar a un acuerdo, sonrió Linter, una cosa delgada y velada no destinada a él, sino al recuerdo en el que pensaba. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hablar contigo, conocerte y formarme mi propia opinión sin restricciones por las cosas que había aprendido antes. ¿Y? Preguntó. ¿Qué encontraste? Su reputación no es inmerecida. Incluso la señorita Godwich es consciente de su promiscuidad. Sus mejillas se sonrojaron, aunque no tenía ninguna razón para ello. No había tomado medidas para ocultarlo y demonios, incluso sus padres lo sabían, pero de alguna manera la idea de que Glinda sacudiera la cabeza en la sala de profesores cuando se enteró de que tenía relaciones sexuales lo dejó avergonzado. Debo preguntar, ¿no tienes con mi hermana? No lo he hecho, respondió rápidamente. No he hecho eso con ninguno de mis compañeros de equipo, ni con ninguno de mis amigos. Bueno, no en esta vida, pero no estaba dispuesto a abrir esa lata de gusanos con la hermana de Weiss. La mujer mayor suspiró y se relajó, sus hombros cayeron una pulgada entera mientras un cierto grado de pánico parecía disiparse. Espera, había pensado que había dejado embarazada a Weiss o algo así. Dejando a un lado mis propios pensamientos, y mis propios sentimientos también, Weiss claramente ha elegido depositar su confianza y respeto en ti. No puedo hacer otra cosa que respetar eso y honrar su elección en el asunto. Ella te ha elegido para ser su pareja, supongo que ella ve algo en ti que yo no. Ella negó con la cabeza ante eso, aunque él sintió ganas de señalar que ella realmente no lo había elegido como su pareja, sino que había hecho una mala elección entre él y Ruby. Te preguntaré, sin embargo, ¿alguna vez lastimarías a mi hermana? No a propósito, respondió instantáneamente, más que consciente de cómo su mano apretaba la empuñadura de su sable. No le haría nada así. Y estarás a su lado. Serás leal a ella, no solo como pareja, sino como amiga. Por supuesto que lo haré. ¿Qué, esperaba que él dejara a Weiss a su suerte si estaba en problemas? Por supuesto que él estaría a su lado y ayudaría siempre que pudiera. Y no te quedarías de pie, sino que te quedarías a su lado.
Ante cualquier adversidad, sin importar el enemigo, Jaune hizo una pausa, frunciendo el ceño, mientras Winter lo miraba en busca de cualquier signo de cobardía. Pero eso no era lo que tenía en mente, que nunca antes había visto a Winter así. Él tampoco sabía cuánto sabía ella sobre lo que realmente estaba sucediendo. ¿Hay algo que Weiss debería saber? Finalmente preguntó, manteniendo su tono tranquilo. Si nada más, tal vez podría aprender un poco más sobre lo que Winter sabía de Ironwood. Pero Winter no compartió. Dejó de mirar y sacudió la cabeza. No, supongo que no. Lo suficientemente bueno, supongo, se dijo a sí misma. Las líneas duras en su rostro le decían que no estaba exactamente contenta, pero al menos no tenía la intención de cortarlo. Realmente debería joderla Crow, podría hacer algo por el palo en su trasero. Por otra parte, me pregunto si Ironwood no está haciendo algo al respecto por lo que escuché esa vez. Él es bastante mayor que ella pero, un poco irónico para mí de todas las personas criticar eso. Creo que también les debo mi agradecimiento, dijo Winter. Sonaba como si las palabras hubieran sido forzadas fuera de ella, pero ella se enderezó a pesar de todo y sostuvo un puño sobre su corazón. Actuaste en defensa de mi hermana y arriesgaste tu propia vida en el proceso. Tienes el agradecimiento de Schneedust Company, Atlas Military, y la mía. Lo saludó con la mano. No te veas tan rígido. Tendrás arrugas. No lo hice por ninguna de esas personas. Ni siquiera me importa la mitad de ellos. Bueno. Él torció una ceja y miró hacia ella, pero la mujer ya se había dado la vuelta para hurgar con algo detrás de la cortina. Observó cómo ella sacaba una bolsa larga y negra, en la que se guardaba la amable ropa. En verdad, esperaba que mi agradecimiento no fuera necesario ni apreciado, y busqué encontrar algo que pudiera hacerlo. En el encarcelamiento aquí, probablemente no pudiste adquirir ropa adecuada para tu baile. Ella sostuvo la bolsa negra hacia él, aquí. Usa esto. Se hizo en sus mediciones con poca antelación. Esa fue una forma de decirlo. Un sastre no podría haber hecho algo tan rápido a menos que estuviera siendo fuertemente incentivado, el tipo de incentivo que vino con más cero de lo que su familia podría poner en un cheque. Gracias, dijo. No se molestó en comprobarlo, sino que le indicó que lo colocara junto a la cama. No era como si tuviera tiempo para ser exigente. Honestamente, eso es bastante útil, gracias. Como dije, sonrió la mujer arrogantemente, una recompensa debe ser apreciada por el destinatario. Por lo que Weiss me ha dicho, los elogios vacíos y el respeto significan poco para ti. Sin embargo, algo que minimice el esfuerzo que debe realizar. Bueno, eso era un insulto escondido dentro de un cumplido oculto con un insulto, si alguna vez había escuchado uno. Era una cosa de Schnee que decía que no podían simplemente expresar sus mentes. Tampoco es del todo desinteresado, admitió, sin una pizca de vergüenza, tú eres la que mi hermana ha elegido para ser su pareja. Para que estés con ella, preferiría que usaras algo acorde con tu posición. No serviría por tu reputación impactar negativamente la de ella. La sonrisa de Winter cayó en el momento en que se dejó el traje, desvanecida cuando una mirada familiar y profesional se apoderó de su rostro. Te dejaré por ahora, Jaune Ark. Simplemente deseaba conocerte y dejar clara mi posición. Pero ni siquiera has hecho eso. Una cosa, sin embargo, espero que no seas lo suficientemente tonto como para lastimar a mi hermana, ya sea por acción o inacción. Estaré observando. Si lo hago, tendrías que vencer a mi equipo para matarme primero, se burló. Eso la propia Weiss. Winter tarareó, algo que podría haberse confundido con una risa si se le hubiera permitido. Bastante, dijo y se alejó. Por lo que vale, en nuestra primera reunión, tal vez te juzgué mal. Eso es bueno. Sin embargo, todavía no recibes mis datos bancarios. Winter suspiró. Pensándolo bien, tal vez no te juzgué mal. Este es uno de esos capítulos reaccionarios llenos de desarrollo del carácter y cosas debajo de la superficie. Conozco a mucha gente que los ama, pero también conozco a mucha gente que los considera relleno.
Tiendo a estar en desacuerdo con esto último, ya que solo considero que las cosas son de relleno si no progresan en la trama, y esto lo hace, ya que los siguientes capítulos no tendrían sentido sin él, pero cada uno lo suyo. Sin embargo, solo lanzaré un descargo de responsabilidad, ya que sé que algunos podrían pensar que lo he descartado. No es el final de la cicatriz que recibió disfrazado de Silver. El hecho de que Weiss lo descarte ahora, no significa que no tenga sentido o se olvide. El mundo no es tan binario ya y demasiado inconsistente para ella para que Weiss simplemente diga: oh, sí, esta herida es idéntica a la que recuerdo perfectamente haber dado a una figura enmascarada en una situación de combate. Por lo tanto, aún es Silver, Ked. Como una pista bastante simple, su equipo aún no es consciente de sus problemas de aura, al menos, no han juntado las piezas. Por supuesto, ahora estamos en el nuevo calendario de actualizaciones, lo que significa que las fechas han cambiado. Como siempre, consulte la nota final para una fecha específica. Próximo capítulo. 18 de febrero. Patreon.com/Coeur